pues que las empresas pequeñas no montan mucha información, toca una empresa más o menos mediana, grande, tratando a grande para encontrar información, poder sacarla de ahí, meternos a las páginas, encontrar, buscar por todo lado. Eso pues es chévere porque así uno va aprendiendo, ¿no? Sí, Información de revelaciones, todo esto. Informes de gestión de las empresas. entonces también les da como herramientas de cómo empezar a comprender la entidad, de dónde buscar la información. Entonces eso es lo interesante del ejercicio, ¿no? Sí, 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 eso es lo interesante y que uno lo va aprendiendo porque uno no lo sabe. Uno cree que hay muchos temas que de pronto las empresas no lo pueden revelar y mira que sí, uno encuentra mucho ahí, sobre todo en las empresas grandes. Sí, eso es lo que a veces uno piensa que no hay y la información hoy es para los usuarios, ¿no? Ahí Sí, nos damos cuenta de que ahí está. ahí Muy, está, sí, señora. muy bien, gracias Susana por el compartir de esta experiencia. Fabio, buenas noches. Miller, Fernando, buenas noches. ¿Cómo están? Hola, profe, buenas noches. Bien, gracias. Ah, bueno, ya estoy iniciando la grabación, son las 7 de la noche. Ustedes me indicarán si damos una esperita o iniciamos, porque a las 8 nos vamos para otro encuentro, ¿no? Entonces ustedes me dirán. Pues son las 7 ya, profe, buenas noches. Buenas noches, Fabio. Entonces iniciamos ¿Correcto? para Sí, que nos... iniciemos y los que se vayan conectando, pues que se ubiquen en el... Ay, por fin. Es que tenía aquí, estaba bajando un archivo, pero ese internet está lento y no me quería. Ya por fin me bajó. Listo, entonces voy a compartir mi pantalla. Me indican, por favor, ¿ya la están viendo? ¿Están viendo ya mi pantalla? Sí, señora, ya. Listo, muy Sí, bien. profe, ya estamos viendo. Gracias, Valentina. Entonces, nuevamente a Oscar, a Señora. Valentina, a Susana, a Fabio, a Milla y a Ana, y a quienes se conecten posteriormente, bienvenidos a este encuentro del 23 de noviembre. El cronograma la agenda que yo les propongo, uno es el cronograma de trabajo y qué actividades tenemos para esta semana 6. El escenario de la semana 6 van a trabajar todo el tema de lo que es evidencia de la auditoría, aunque la evidencia de la auditoría ya la estamos pues obteniendo desde la fase 1, que es conocimiento del cliente y planeación, pero en la ejecución de la auditoría, que es la fase 2, pues es donde más se debe hacer este trabajo de la obtención de la evidencia con las características que nos dice la NIA 500. Los temas que les propongo esta noche es hablar sobre las aseveraciones y materialidad, específicamente porque son temas de la NIA 315, NIA 315 que tienen que ver pues para la tercera entrega y empezar a hablar sobre la fase de ejecución de la auditoría, que ya es llevar a cabo todo lo que se ha hecho durante la planeación. Socializar un poco lo que corresponde a la tercera entrega del taller, la cual pues no se entrega este fin de semana, pero es importante que ustedes la vayan revisando, consultando, para que a partir de la otra semana, en nuestro encuentro el próximo miércoles, si tienen dudas, pues sería el momento como para irlas aclarando. Entonces, por eso me parece importante hacer como esta socialización. Y un punto que no coloqué, que me parece que quiero darle el espacio, es que nos están compartiendo, la vamos a mirar como muy de forma general, una presentación sobre el programa de contaduría, sus aspectos generales que ustedes tienen que conocer. Entonces, no sé si les parece el orden del día, si hay algo que ustedes consideren que me hace falta, o ahí lo aprobaría. De mi parte, me parece bien. Aprobado. Miller, Fabio, Susana, muchas gracias y bienvenidos los que se han ido conectando. Muy bien, entonces vamos a mirar. Siempre como les he recomendado, ingresen aquí a la plataforma. Anuncios es muy importante porque los anuncios me permiten pues obtener toda la información que yo les voy compartiendo, entonces documentos, fechas claves, recomendaciones, entonces siempre estén revisando anuncios. ¿Cuál es la semana que nos corresponde? La semana 6. Dentro de la semana 6, pues vemos que dentro de nuestras actividades evaluativas, como les indicaba, no tenemos ninguna para esta semana. Entonces hay que aprovechar, por un lado, empezar a estudiar para el examen final, que es el 10 de diciembre, y fíjense que ya estamos muy cerca, y la tercera entrega, que es la total del documento que estamos trabajando sobre el PIB.
En cuanto a los temas que ustedes van a trabajar durante la semana 6 en la lectura fundamental, tema central, evidencia de la auditoría. En él van a encontrar las generalidades de la evidencia de la auditoría, cuál es la auditoría de estimados de contabilidad, cuáles son las partes relacionadas y un tema importante que es el negocio en marcha. Entonces, no solamente se queden con la lectura fundamental, sino como siempre les he recomendado, trabajen todo lo que las actividades, bueno, no voy a presentarlo acá si no se me queda el internet ahí, pero entren siempre a las semanas a los escenarios y en los escenarios traten de trabajar las actividades de refuerzo y demás, infografías y documentos que ustedes encuentran dentro de ese escenario. Como complemento, yo en esta presentación les estoy dando material de apoyo. Uno, la evidencia de la NIA 500, entonces les comparto 2 videos muy interesantes que les profundiza sobre un video sobre este tema, y también la 530, la NIA 530, que les va a hablar sobre el muestreo de la auditoría. Y algo importante que hoy en día tenemos que considerar dentro de los trabajos de la auditoría financiera es la NIA 570, que nos habla de negocio en marcha. Entonces, un material de apoyo complementario, videos muy claves que les va a ayudar a profundizar y a comprender estos 3 aspectos fundamentales que son necesarios para la ejecución de la auditoría. Muy bien, preguntas hasta acá. ¿Alguna duda? ¿Cómo les ha ido con el material? Preguntas, es claro lo que vamos a trabajar hoy y lo que tienen que hacer durante la semana 6, que inicia a partir de hoy hasta el próximo martes. Sí, señora, los escenarios siempre han servido mucho para los trabajos. Gracias, Vivian. Sí, son fundamentales, ¿no? Porque les da como también las herramientas para que ustedes tengan cómo comprender el desarrollo de las actividades. Gracias, Vivian. Entonces, para pasar dentro del orden del día, quiero que miremos un poco la presentación. Yo se las comparto en anuncios, pero desde la dirección del programa nos indican que compartamos con ustedes esta presentación con aspectos generales que ustedes deben conocer, que es la Facultad de Negocio, Gestión y Sostenibilidad, donde nosotros estamos vinculados, el programa dentro del Ministerio de Contabilidad Pública, pero al interior nos denominamos Escuela de Contabilidad Internacional. Recordemos que nuestro rector, el doctor Juan Fernando Montañez Marciales, la decana, la doctora Daisy de la Rosa, el director del programa en Bogotá, Ernesto López Monilla, y en Medellín nos acompaña Diego Fernando Duque. Ahí está el correo del director de Bogotá y el teléfono de contacto de Bogotá. Mallas curriculares, entonces tenemos 2 mallas curriculares dependiendo del programa que ustedes estén. Ustedes no están bajo modalidad presencial, sino ustedes están bajo modalidad virtual. Entonces ustedes encuentran aquí la ruta sugerida de aprendizaje con los créditos y el total de asignaturas para que ustedes, y los requisitos de grado, para que tengan en cuenta que dentro de los requisitos de grado está el inglés. Entonces, ustedes revisan esta propuesta curricular de la malla para mirar en qué estado están de acuerdo a su Smart Campus y vayan haciendo pues el seguimiento pertinente para que programen muy bien sus inscripciones de módulos. El primer semestre, entonces están en virtual cuáles son los módulos que ustedes trabajan y los prerequisitos. El segundo semestre, cuáles son los prerequisitos para que los tengan en cuenta en el momento de inscribirse. Encuentran en tercer semestre, entonces los módulos con los prerequisitos. Cuarto semestre, los módulos con prerequisitos. En quinto, en sexto, en séptimo y en octavo semestre, y aquellos que tienen que cursar noveno semestre. Entonces, con ello, pues ustedes pueden hacer muy bien, como les decía, el recorrido y seguimiento de cómo van ustedes en su proceso académico para que tomen decisiones. Opciones de grado, en este caso son presencial, pero opciones de grado virtual. Entonces, dentro de las opciones de grado virtual, ustedes van a encontrar cuando vayan a inscribir sus asignaturas los códigos que les indican. Entonces, van a tener unas opciones de grado diferentes. Una es los coterminales, que ustedes cursan unas materias como pensamiento estratégico y prospectiva, habilidades gerenciales, prácticas del sector externo. Entonces, esas
es una opción de grado, las coterminales. La otra opción de grado es trabajo como tal, en el cual pues ustedes definen si a través de un tema que les guste desarrollan el tema con la metodología científica y lo presentan como trabajo de grado. Y la otra opción es diplomado de normas internacionales de información financiera, donde se certifica, pero esto tiene un costo adicional. Entonces son las opciones de grado que ustedes tendrían en este momento. ¿Sabes cuánto dura ese diplomado? No te sabría en este momento cómo decir cuánto dura. Yo diría que máximo 2 meses, pero no sé en este momento cómo está organizado. Tocaría hacer la consulta al director. Ok. Sí, mira. Entonces recordemos, las coterminales, la práctica, el trabajo de grado y el diplomado. Ustedes tienen 4 opciones. Aspectos generales a tener en cuenta, entonces que para elaborar alguna solicitud debe crearse un caso por Smart Campus y ahí lo que tienen que tener a la mano es primero, en el nuevo sistema Banner tienen un nuevo llamado ID que es asignado a cada alumno. No es el número de la cédula, es un nuevo código de identificación para el alumno Poli, este aparece en el Smart Campus. Segundo, el alumno debe tener a la mano el código de la asignatura para el caso de presencial o módulo para el caso de virtual. Ejemplo, EAK 42866, revisoría fiscal, y de allí se desprenden 2 grupos o llamados NRC, que pueden ser NRC 10632 y NRC 10633, que solo están activos en el respectivo semestre que se está cursando. Tercero, no olvide que el correo válido entre la comunidad Poli es el correo institucional que tiene el dominio así, el Ernest López @poligram.edu.co. Cuarto, el alumno en modalidad presencial, entonces no miremos el alumno. Recuerde que si va a cancelar la mitad del semestre, este corresponde a 2 asignaturas y corresponde a 6 créditos. Para ver 3 asignaturas con 9 créditos, el alumno debe cancelar el semestre completo. Para los alumnos que ingresan bajo el convenio SENA, existen 2 opciones. Si viene con el título de técnico, se le homologan 12 asignaturas o módulos y para los que ingresan como tecnólogos, se les homologan 24 asignaturas o módulos. En cualquiera de los casos, el alumno debe inscribir la opción de grado en el semestre en el que va a cursar. Es importante la inscripción de asignaturas o módulos en las fechas programadas. Por último, es importante seguir la ruta sugerida. Esto evitará ver asignaturas que no están al alcance de sus conocimientos y evitará retrasos en la terminación de su carrera. Y esos son los aspectos que nos querían compartir. ¿Listo? ¿Alguna pregunta? Entonces esta se las comparto en anuncios para que la tengan ustedes a disposición y ya con calma la lean al detalle. Si se encuentran en alguno de sus casos para que hagan las respectivas pues consultas y empiecen a tomar decisiones frente a cómo están dentro de su proceso académico. ¿Alguna duda? ¿Pregunta? Yo tengo una pregunta también. Entonces vamos levantando manito para yo irles dando la palabra. Valentina, señora. Profe, por lo menos el tema de la opción de grado, ¿cuándo lo tenemos que tener en consideración desde ya o es al final del semestre de cursar el 9º? Entonces, por ejemplo, miremos cuándo está opción de grado. Miren, están en el 8º semestre y tienen que tener virtual. Seminario. Tienen que tener en cuenta que ustedes ya deben tener como prerequisito estados financieros básicos consolidados. Sí, por lo menos esa materia yo ya la vi. Entonces, virtual. No, porque mira, es que aquí en virtual tienen esta otra opción de grado. Entonces tienen que mirar si son convenios SENA, si no son convenios SENA y mirar dentro de su Smart Campus qué materias tienen. Entonces hay unos que tienen seminario de grado 1 que es diferente a la opción de grado. Fíjense que la opción de grado está en 9º semestre y tienen como prerequisito impuesto en venta retención. Entonces no se me van a confundir. Diferente seminario de grado a opción de grado. Ok, entonces por lo menos un ejemplo, si metemos seminario de grado ahí, ¿cómo que nos va a salir o qué es que no entiendo esa parte? Seminario de grado es un módulo. Ok. Y la opción de grado es donde ustedes ya dicen, no, yo quiero hacer los coterminales. Entonces ven 2 módulos, pensamiento estratégico y habilidades gerenciales. Otros dicen, no, yo voy a hacer la práctica. Otros dicen, no, yo quiero hacer trabajo de grado. Otros dicen, por ejemplo, como Miller, no, yo como que voy a hacer el diplomado en norma. Entonces ustedes dentro de estas 4 opciones y ya
Una vez han tomado su decisión, es lo que van a inscribir acá, en opción de grado. Ok, profe. Teniendo en cuenta esto, que hay un prerequisito. Profe, una pregunta. Por ejemplo, si uno ya vio inglés, ¿uno envía el certificado directamente al programa para la convalidación, a ver si toca tomarlo o se lo homologan? Fabio, no hay, sí, yo creo que con consejería académica para que te indiquen. Ah, ok. Sí, porque Correcto. ese proceso, si no sé cómo se hace, o le envías un correo al director para que él te dé como la guía que es el proceso que es para que te quede homologado y reconocido esos requisitos de opción de grado, sí, Ok, requisitos ok, para opción de grado, ¿no? Ya que están acá. ok, Ah, gracias. muy bien, ¿qué otra duda? ¿Qué otra duda? Profe, dentro de esas opciones que hay para grado, ¿cuál nos recomendaría como la mejor opción? Yo la verdad no les recomiendo porque, Sabía. ¿por qué? Porque es como tener en cuenta sus tiempos, por un lado, tener en cuenta sus proyecciones, o sea, por ejemplo, quieren afianzarse en normas internacionales, el diplomado es una buena opción. Por ejemplo, hay algunos que les gusta, como el caso de Oscar, dice, no, a mí me gusta la investigación, yo me voy por trabajo de grado. Es como una decisión muy personal. Entonces, mal haría yo decirles, no, váyanse por el trabajo de grado, o no, hagan el diplomado, váyanse por las prácticas. Creo que es dependiendo de su toma de decisiones y la facilidad de tiempo que también eso les permita optar por una de las modalidades. De las modalidades. Entonces, es como Ok. hacer ese análisis y ya tomar una decisión. Ok. O de pronto escuchar vivencias de compañeros, ¿no? Bueno, yo quiero comentarles que dependiendo de la opción de grado que ustedes opten, tienen que hacer trabajo. O sea, si toman el tema de, no, me voy por práctica empresarial como practicante o como pasantía, ¿no? Entonces hay un proceso y tienen que hacer un trabajo y tienen que sustentarlo. O sea, no se escapan del trabajo. Y si Si me voy escogen por las dos materias, las coterminales, pues imagínense, tienen sí. que cursarlos así como los módulos, tienen que hacer PIF, tienen que hacer todo lo que se propone ahí. Igual hacen trabajo, porque Ok. fíjense que también hacen trabajo. Y así ya dos, ¿no? Hacer Entonces, trabajo. ya tienen que mirar la proyección que ustedes están dándose, en dónde me voy yo como a volver experta, en qué área me gusta, para también yo tener esas herramientas. Si quieren hacer, por ejemplo, maestría, que sería lo ideal, pues hacer un trabajo de grado les va a dar elementos de investigación para cuando se enfrenten a esas maestrías, pues dicen, ya llevo unos elementos, tengo la metodología, plantear un problema, hacer unos objetivos, ¿sí? Cosas que ustedes han hecho de una forma muy básica, en el trabajo de grado entran como a profundizarlo y ya a tener una posición desde un criterio de análisis, desde un criterio de propuesta, con una metodología. El diplomado, entonces, no, adicional al diploma, a que tengo mi título como contador, voy a tener un certificado donde me acredita que yo soy experto en normas internacionales de información financiera. Entonces, ya depende también los costos, ¿no? Porque estos generan costos adicionales el diplomado. Profe, disculpe, Señora Ana, si uno tiene una beca, ¿la beca le sirve para el diplomado? Y adicional a eso, entonces nosotros sí nos alcanzaríamos a graduar a final o sea, dentro de un año. depende. Ana, yo creo que la beca, yo creo que no es, el diplomado es un costo adicional y se hace con una entidad externa, en convenio. Entonces, desde mi desconocimiento, diría que tendrían que pagarlo como adicional. Entonces, revisa eso, haz la consulta. Porque, pues, la beca está para el poli, ¿no? Y para tu pregrado en las, digamos, en los módulos que están ahí. No creería yo, es mi apreciación, que tendría cobertura para el diplomado. Entonces, consulta para que estés tranquilo. Y lo otro es que para que ustedes proyecten muy bien, yo me voy a graduar dentro de un año, como dice Ana, es que tengan toda su ruta ya, que hayan cumplido los requisitos del inglés, que tengan la opción de grado, que cuando las programan, que tengan mi presentación de examen del estado,
Entonces vayan haciendo desde ya, bajando su Smart Campus y haciendo ese análisis, tomando tiempos para que logren su meta, que es a 1 año. Porque a veces se les olvida hacer esa revisión y cuando ya se van a graduar o que no tengo la nota o que no sabía aquello o que no cumplí con algunos créditos o que no se me olvidó inscribirme para el examen de estado. Entonces, mi recomendación es que vayan, si tienen ya dentro de sus proyecciones a 1 año, revisar que tengan todo cumplido para ese año y graduarse. Susana, señora. Otra consulta. Bueno, ese es un tema para obtener el grado, ¿cierto? El cartón de grado, pero para obtener la tarjeta profesional sí toca hacer la práctica, ¿cierto, profe? Ese ya es con la Junta Central de Contadoras. Entonces uno ingresa a la página de la Junta Central de Contadores y miran ahí los requisitos a hoy de lo que les están solicitando para ya tener su tarjeta profesional. Uno de los requisitos es que sean graduados, ¿no? Y tengan su título de una universidad reconocida. Ok. Entonces, sí, mi recomendación es que entren a la página de la Junta Central de Contadores y también dentro de esa proyección que ustedes tienen, empiecen a decir, ya tendría mi título en 1 año, entonces tendría tiempo para en 1 año tener mi experiencia, pero la tengo que tener en estas áreas. Entonces van haciendo un checklist y haciendo su cuadrito de seguimiento para que cumplan todo dentro de los términos que ustedes mismos definen. Bueno, gracias, profe. ¿Alguna otra pregunta con respecto a temas generales de lo que les acabo de presentar? No, sí, todo claro. O se van con información, con dudas. Sí, claro, profe, está claro. Samara, Sí, está claro, profe, la información. Muchas gracias. Por favor, Samara y después Vivian. Samara, no se te escucha. Samara, no tienes buen audio, por favor, ¿lo ubicas mejor? Ahí me escucha, profe. Perfecto, ahora sí. Profe, tengo una duda. Respecto a la prueba del estado, si digamos yo la realicé cuando la tecnología, así pues ya la haya hecho en la tecnología, esa prueba debe volver a hacerse. Sí, tiene que hacerse porque es para el poli con pregrado. Ya es el tema profesional. Entonces sí, tienes que revisar eso. Esa ya no es homologable. Bueno, profe. Igual es la consulta, o sea, igual, pero en mi concepto tienen que volverla a presentar con tema del pregrado, ¿no? No del profesional y no del tecnólogo. Bueno, profe, muchas gracias. Listo, Vivian. Vivian, sí. ¿Vivian? No, profe, era para confirmarte que me había quedado claro la información. Ay, gracias. Ya, las mismas dudas ya las dijeron. Muy bien. Lina, señora. Profe, buenas noches. Buenas noches. Una pregunta, lo de las pruebas de estado, me imagino que el poli nos están informando en qué fecha se presentan o cómo sería en este caso. El poli está enviándoles correo, tienen que estar pendientes de la página web, todo eso que sale la información, cuándo se inscriben, cuándo pagan, como todo el proceso y en qué fechas y todo. Entonces tienen que estar muy, muy atentos a esa información. O escribiendo y todo eso para que les envíen información. Entonces por eso les digo otra vez, revisen muy bien sus tiempos y vayan de una vez como programándose y revisando fechas. Entonces hagan su cronograma y van haciendo también como su forma de seguimiento y control de eso que les hace falta académicamente para graduarse. Y también de la proyección para obtener su tarjeta profesional. Muy bien, ¿alguna otra inquietud? O sea, aquí van a hacer una auditoría de gestión académica. ¿Alguna otra inquietud? No, señora, gracias. Entonces, igual, en la medida que vayan teniendo dudas, mis recomendaciones vayan escribiendo al director, a consejería académica, a los SUs, para que ellos les vayan haciendo el acompañamiento. Entonces, dentro del tema de la auditoría financiera, quiero que nos detengamos a hablar de la NIA 315. Voy a proyectar
la pantalla completa. Porque esta NIA, que me habla de la identificación y valoración de los riesgos de incorporación material, me habla de un tema importantísimo a considerar, que son las aseveraciones. Entonces, dentro de la definición que nos indica la norma sobre aseveraciones, son las representaciones o declaración de la administración de una entidad en donde explícita o de otra índole incorporada en los estados financieros, tal como la entiende o utiliza el auditor para considerar los distintos tipos de posibles errores que puedan ocurrir. Entonces, son las afirmaciones que nos están diciendo la administración que se consignan en los estados financieros. Las aseveraciones tienen unas categorías. La primera categoría son aseveraciones sobre las clases de transacciones y eventos correspondientes al periodo que nosotros estamos auditando. Dentro de ellas encontramos la ocurrencia, entonces ahí son todas las transacciones y eventos que han sido registrados, sean reales y estén relacionados con la entidad. La otra es la integridad, donde todas las transacciones y eventos que debieron haber sido registrados han sido registrados. Exactitud, el importe y otra información relativos a las transacciones y eventos registrados han sido registrados adecuadamente. Corte, todas las transacciones y eventos han sido registrados en el periodo contable correspondiente. Fabio, señor. Una pregunta. ¿Las aseveraciones son similares o son equivalentes a las notas a los estados financieros? Digamos que son parte. Son parte de interpretación de los estados financieros, las Claro, notas de los porque estados. ahí nos están dando afirmaciones de lo que está pasando. Cosas, porque recordemos, Fabi, es muy importante tu intervención, porque en las revelaciones no solamente vamos a encontrar esas notas que me dice de cada una de las cuentas, que son datos cuantitativos, sino que vamos a encontrar también esa información cualitativa. Por ejemplo, si tenemos algunas contingencias que todavía no las podemos registrar dentro de los estados financieros, pues me las deben decir en las notas, ¿no? Que hay esa si hay posibilidad. reclasificaciones de También, que no nos lo están diciendo en los estados financieros, pero no lo están detallando y escribiendo en las notas. Entonces, son aseveraciones también. Por eso, recordemos que nosotros estamos auditando el conjunto de estados financieros y las notas o revelaciones son parte integral de todo este conjunto. Ok, gracias. Gracias a ti por la intervención. Entonces, recordemos que estas aseveraciones de ocurrencia, integridad, exactitud, corte y clasificación tienen que ver con las clases de transacción y ocurridos y eventos correspondientes al periodo que estamos nosotros auditando, los auditores. La segunda categoría son esas aseveraciones que son relativas a las cuentas de balance al final del ejercicio. Entonces ahí vamos a considerar las siguientes: la existencia, que son los activos, los pasivos y el capital, existen, son reales. La otra aseveración, derechos y obligaciones, entonces son todos aquellos que la entidad mantiene o la controla los derechos sobre los activos y los pasivos, que son obligaciones reales y adecuadamente controladas por la entidad. Entonces, tengo activos, que son mis derechos, y tengo obligaciones, que son mis pasivos, son controlados y los mantengo, son reales. La otra aseveración es la integridad. Entonces, donde muestra que cuando miramos los elementos de los activos, los pasivos y el capital, que deberían haber sido registrados, pues realmente se han registrado, o sea, todo está registrado dentro de estos tres elementos. La evaluación, entonces, es que los activos, los pasivos y el capital están incluidos en los estados financieros con los saldos apropiados, y cualquier ajuste, que ahí viene el tema de lo que decía Fabio, cualquier ajuste por valuación está debidamente registrado. Entonces encontramos ya dos categorías. La primera, por transacciones y eventos correspondientes al periodo sujeto a auditoría. La segunda, a las cuentas de balance al final del ejercicio. Una tercera, viene, Fabio, presentación y revelación. Entonces tenemos, cuando estamos mirando la presentación y revelación, una aseveración que es ocurrencia y derechos y obligaciones. Ahí la revelación de eventos, transacciones y otros asuntos han ocurrido y conciernen a la entidad. La segunda, integridad. Todas las revelaciones que deben ser incluidas en los estados financieros han sido incluidas. La tercera, clasificación y comprensibilidad. La información financiera se encuentra apropiadamente presentada y descrita, y las revelaciones están expresadas con claridad.
Y la última, exactitud y evaluación, donde la información financiera y otro tipo de información que concierne al proceso del negocio de la entidad se encuentran revelados apropiadamente por los montos correctos en la información financiera pues, presentada por la empresa. Y no sé si ha sido claro, estoy haciéndolo de forma muy sucinta, lo importante es que ustedes tengan como el concepto claro y las aseveraciones, pero mi recomendación es que entren a, por favor, voy a dejar de compartir para compartirles audio, porque se me olvidó activar el audio, ¿ya? Y en esta misma presentación hay este video, entonces son 3 clases de aseveraciones, ¿no? Recordemos, por transacciones y eventos correspondientes al periodo sujeto a la auditoría, cuentas del balance al final del ejercicio y sobre presentación y revelación. ¿Alguna pregunta? Pues esas aseveraciones las hace el auditor cuando empieza, pues valga la redundancia, la auditoría, o las hace la empresa, las entrega al auditor antes de que empiece. Buena pregunta. ¿Quién me ayuda a responder esa pregunta? Héctor, ¿sí, Héctor? Es que no me sale el nombre. Sí, señora. Héctor. Héctor. ¿Quién me ayuda a responder la pregunta de Héctor? Pues no sé si estoy errado, pero las aseveraciones las debe hacer el auditor con lo que hallazgo que encuentre revisando los estados financieros. ¿Qué opinan? Miren, Sí, de miren acuerdo. quién son las aseveraciones. Las aseveraciones, la definición que nos da la NIA, es la representación o declaración de la administración de una empresa donde explícita o de otra índole incorporan los estados financieros tal como la entiende o la utiliza el auditor para considerar los distintos tipos posibles de errores que puedan ocurrir. O sea, las hace el contador cuando hace todos los Las estados hace la financieros. administración. Recuerden que la responsabilidad de la elaboración y presentación de estados financieros de quienes... Es del representante legal. Ok, pues de la administración. Entonces, Sí, bueno, yo como contador estoy ahí pues haciendo la transcripción en mi lenguaje técnico contable, ¿cierto? De todo eso que hace la gestión y la administración. Y yo lo llevo a ese lenguaje, no quiere decir que yo no esté eximida como contadora de esa responsabilidad, pero recae sobre la administración. Entonces, cuando yo llego como auditor, a mí me entregan esos estados financieros donde me están diciendo, oiga, todo esto que está acá, los activos, los pasivos, el patrimonio, los ingresos, los gastos, es verdad. Y todo lo que me están diciendo en las notas es cierto, es real, se ha transcurrido en los momentos, los hechos económicos. Entonces, son afirmaciones que me entregan, que yo veo en los estados financieros, pero donde yo como auditor ya entro a entenderlas y a verificar que realmente sean ciertas, que no tengan errores o en lo posible que estén libres de fraude. Entonces, Fabio. una pregunta, digamos yo como contador, digamos, en un supuesto ¿Contador, que ya sea contador o contador auditor? No, sea contador de la empresa, de la organización. Ok. En la elaboración de los estados financieros y en la revisión de toda la presentación, puedo tener, digamos, diferencias o discrepancias con los gerentes o con el representante legal con quien haga la parte de la parte administrativa respecto a los estados financieros, por ejemplo, que quieran Esto te iba a decir, Fabio, un ejemplo. manejar las cuentas o manejar de manera diferente a como contablemente se deben hacer. Un ejemplo. Por decir algo, unos gastos unos gastos que no sean de la empresa, pero que los quieran manejar como gastos de la organización, que yo como contador no esté de acuerdo, ahí entro en diferencia y puedo decir no estoy de acuerdo con la explicación de ese manejo o clasificación de esa cuenta con el administrador o representante legal. ¿Qué nos pasa? Que a veces nos pasan gastos personales que no tienen pues relación con los ingresos de causalidad. Correcto, por ejemplo, un ejemplo, el representante legal o gerente de la empresa dice, pago el semestre de universidad de mi hijo que vale 7 millones, 8 millones de pesos, páselo como gastos de la capacitación. Compañía. Es correcto. Como contador no estoy de acuerdo porque es un gasto que no es inherente al desarrollo del objeto social de la compañía.
Ahí en ese ¿Cómo? caso, ¿entraría uno en diferencia y discrepancia con el administrador o con el...? Claro, porque yo estoy diciendo hechos que no son ciertos. Es correcto. Yo lo iría a llevar a una, si lo pagué la empresa, a una cuenta por cobrar al gerente. Y en ese caso, uno como contador actúa de qué manera. Uno dice, yo no firmo esos estados financieros, o ahí digamos, ¿qué explicación o qué aclaración o qué posición debe sentar uno como contador en la parte del manejo de esas cuentas o de esos eventos? ¿Aló? Es un aspecto ético, ¿no? Empezando por ahí. ¿Cierto? Sí. ¿Cierto? ¿Me escuchas, Fabio? ¿Y todos me Sí, escuchan señora, bien? ya le oigo. Sí, es que son casos que suceden y pues uno... Ético, y dice uno, en la vida real. Y hay unos más, digamos, ahorita vamos a ver la realidad más significativos que otros. ¿Cuál sería la posición que uno tomaría? ¿Qué posición tomaría alguno de ustedes? O sea, llegar al punto de renunciar, o sea, no firmo, y es entonces se correcto, va a no generar. firmo o dejo una aclaración Lo en el otro estado es que financiero. Lo otro es que a través de un correo, pero correo institucional o un memorando o algo, Sí. el gerente me esté ya dando como la orden, la directriz, es como la orden. Usted lo lleva acá y lo reconoce y la responsabilidad es mía. Y yo dentro de mi informe lo aclararía. Ok. Dentro de mis revelaciones. Como teniendo un soporte de sustentación de Claro, por qué se hizo. o sea, no es tan significativo, pero estoy en contra de una realidad de mi empresa, pero tengo una directriz de la gerencia. Entonces Correcto. yo dejo la responsabilidad bajo la gerencia con una directriz, pero lo debo tener por escrito. Correcto. Listo, O gracias. llegar a un acuerdo. Sí, correcto. Lo otro es que lo llevemos por uno. Sí, uno busca también, o sea, es decirle no, no es decirle no, porque esto no, sino decirle, vea, no lo podemos hacer así, hay que ser propositivos. A nosotros nos toca empezar a ser propositivos. No lo podemos hacer así por estas y estas razones, pero tenemos esta alternativa o estas alternativas que se pueden dar. Que siempre sean propositivos. Okay, si ya la parte que toma la decisión, que es la gerencia, decide que no, entonces escríbame. Y si hay revisor fiscal, pues llegamos a una reunión con el revisor fiscal. Pero yo debo dejar evidencia de que fue una orden y que yo hice esta gestión y que definitivamente se me salió de las manos porque ya ahí ya hubo una directriz suprema a mí. Pero en lo posible llegar a acuerdos propositivos. Ok, gracias. Ana, desde el rol de contador, ¿no? No desde auditor. Ana. Profe, es que yo tengo un caso, no sé si su merced nos puede aclarar un poquito esto, perdón, que estoy un poquito disfónica. Un empleado entró el 2 de septiembre a la empresa. ¿De qué año? Sí, el 2 de septiembre del 2022. Él salió de trabajar el 10 de agosto del 2022 de una empresa y entró a trabajar en la otra el 2 de septiembre de 2022. La empresa donde trabajaba le pagó la seguridad social hasta el 10 de septiembre. Y la empresa donde entró a trabajar realizó el pago de la salud en el mes de octubre, en noviembre hizo el pago de la seguridad social de octubre y en esa de octubre reportó el ingreso a la empresa. La persona entró a incapacidad el 18 de octubre por una enfermedad general. Hicimos la reclamación ante la EPS de la incapacidad y la EPS dijo que no le iba a pagar porque no cumplía con el mínimo de semanas cotizadas. Y ahí me perdí. Toca pedir más datos, porque toca mirar desde qué fecha el señor estaba reportado en la otra empresa para la EPS, porque son semanas. Y acuérdense que eso acumula. O sea, yo puedo pasar de una empresa a otra empresa y mis semanas se acumulan. Yo no las pierdo cuando cambio de trabajo. Entonces tocaría mirar desde qué fecha le empezó a cotizar y le empezó a sumar. Pues es que lo que le digo, profe, la otra empresa le pagó hasta el 10 de septiembre. Sí, hasta el 9. O sea, ¿él trabajó cuánto tiempo en la otra empresa? Casi un año trabajó.
porque había Toca entrado mirar el... qué tipo- y toca mirar qué tipo de enfermedad general, porque incapacidad. ¿Mm? Porque para una Pero- cirugía o algo, lo mínimo son 50 Claro. semanas. Entonces toca revisar eso. O sea, lo incapacitó por Fabio, gracias. ¿Por qué? O sea, porque dependiendo la incapacidad, dependiendo la enfermedad o el procedimiento, requieren unas semanas. Una cirugía, pero lo que dice la EPS, o no sé si es que yo me equivoco, que mi jefe pagó mal la seguridad social, porque yo sé que si el empleado entró el 2 de septiembre, en el mes de octubre, o sea, la primera semana de octubre, la jefe tenía que haberle pagado la seguridad social de septiembre. Ana, ahí es un caso hacerle la auditoría a eso. Entonces, para hacer auditoría, ahorita vamos a hazle la prueba de recorrido, que es la prueba de recorrido, y una vez voy avanzando en tema. La prueba de recorrido es que yo tomo desde el inicio del contrato y empiezo a hacerle todo el mirar cuándo lo afiliaron, cuándo fue radicado, cuánto sí. Tú empiezas a hacerle todo el seguimiento y de fechas y todo para mirar por qué, en dónde fue la falla. Si fue que de pronto no lo hicieron el reporte debido en la empresa en septiembre 2, o si fue que en agosto de la otra algo pasó. Porque usted, ¿cómo va a evidenciar? Tiene que pedir un estado y mirar también el tema de que por qué la incapacidad, si es cirugía y por qué no cumple las semanas. Entonces tienes que hacer un levantamiento de toda la información desde los dos inicios, desde el contrato de la otra empresa más este, para poder justificar o demostrar que sí tienen que reconocerle la incapacidad. Entonces necesitamos toda esa información detallada. Ok, profe, gracias. Entonces, haz la auditoría y hazla así con una prueba de recorrido. O sea, desde el inicio hasta el fin del momento en que se incapacitó. Y revisar aspectos ya de derecho laboral. Porque debe haber algo pasó en alguna de las dos entidades para que no tenga las semanas. Y mira, porque dile a la EPS que te dé también la norma o algo en el cual pues esté demostrando y que no, ¿por qué no? Es que según la EPS, espérame, te digo, porque por acá el chico me envió lo que le dijo la EPS. Ahí nombraba un decreto que tiene que cumplir con mínimo 4 semanas. Pero él me dice, pero si yo entré, yo hice mi ingreso, quedó registrado desde el 2 de septiembre. Para mí en el mes de octubre debieron haberme pagado septiembre y ahorita en el mes de noviembre pagaron octubre. Entonces, el problema es de la empresa, tienen que revisar. De la empresa. El problema es de la la empresa. Septiembre sin pagar. Lo que pasa es que cuando uno se afilia, pues como tengo entendido, cuando uno se afilia a una empresa y es trabajador, digamos, nuevo, el primer mes solamente lo tienden urgencias porque únicamente está afiliado. Entonces, si él entró el 2, dice, o el 2 o el 10. El 2. El 2 de septiembre. El 2 de septiembre. ¿Se incapacitó el 18 fue el mismo mes? No, del mes siguiente, dice la compañera. O sea, ya tendría 48, pero ya tendría 48 días de estar laborando. O sea que ya tenían que haberle pagado la segundo mes de seguridad social. Debieron haberlo afiliado desde el 2 de septiembre. Claro, la afiliación está a partir del 2 de septiembre, pero el pago se realiza hasta en octubre. La compañera como el pago dice es mes vencido. Claro, compañero, pero la pago compañera mes dice vencido tenía que un aparece tenía un solo mes. Pero la compañera un solo mes de dice, pago. la compañera dice que está afiliado, aparece afiliado desde el 2 de octubre, o sea, el 2 de septiembre la empresa debió afiliarlo apenas él ingresó. Una persona no puede iniciar labores sin estar afiliado a parafiscales y a todo, salud y pensión y ARL. El pago de la planilla entra hasta octubre. Claro, y en octubre le están pagando seguridad social, pensión septiembre y salud octubre, o sea, solamente está pagando el primer mes, no están cubriendo sino las 4 semanas de pago. Claro, compañero, pero el error es de la empresa, porque la compañera dice que en noviembre pagó octubre, pero entonces septiembre no se lo pagaron, o sea que no lo afiliaron inmediatamente ingresó a la empresa, sino un mes después. Exacto, es que eso es lo que yo analizo. Es el error de la empresa. El error es de la empresa. Claro. Entonces ahí la EPS no reconoce, porque para la EPS
la persona solo tendría trabajando 16 días de vinculado, o sea, tendría 2 semanas, 3 escasamente. Y pide mínimo 4 semanas. Si él lo hubieran afiliado el 2 de septiembre, ya tendría 4 o 6 semanas de estar afiliado. O sea, para mí entender lo que yo he analizado es que en el momento de que ingresa la persona, el primer pago lo hago el siguiente mes porque estoy pagando un mes vencido. Es correcto, pero ya lo tenía que haber hecho el primer pago, digamos, el 5 de octubre. Y el 5 de noviembre debió pagar la planilla de octubre, porque es mes vencido. Entonces ya tendría 2 pagos en ese momento. No, compañero Fabio, ahí no tendría 2 pagos. Si hacemos cuenta, cuando se incapacitó. Discúlpame, Fabio. Él ingresó el 2 de septiembre, la planilla la pagan, ejemplo, la empresa la paga el mes subsiguiente, el 5, por ejemplo, el 5 de octubre. Entonces, no paga los 30 días, sino que paga 28 días porque ingresó el 2 de septiembre, el 2 de septiembre. Entonces, paga solo 28 días. Entonces, no completaría las 4 semanas que, según escucho, son exigibles por la ley. Entonces, claro, no tendría si se incapacitó el 18 de octubre, ya tendría las semanas cumplidas. Que no habían pagado la planilla. No, pero la planilla no ha entrado porque el mes de octubre lo pagan en noviembre, eso es mes vencido. Entonces, la EPS se va a pegar de que tenía 28 días. Eso es, 28 días pagos. Le faltaban 2 días no, para cumplir. Ellos no cuentan los días de elaborados, sino los días de pago de planilla. De afiliación. No de afiliación, de pago de planilla. De pago de planilla, correcto. Sí. Correcto, porque se prorratean los días desde la fecha que se afilia hasta el 30 del mes. Sí, señor, así es. Por eso, pero Profe, pero avancemos, nos quedamos en el tema y toda la clase. Sí, avancemos. Sí, bueno, no está mal la consulta, pero hay que mirar más cosas, pero estoy aprovechando el ejemplo. No crean que yo estaba aquí poniendo el caso. Si estuviéramos haciendo auditoría de ese caso, estaríamos con qué aseveración de transacción por ocurrencia, integridad, exactitud, corte o clasificación. Para mí la primera que dijo, profe. ¿Cuál? Ocurrencia, integridad, exactitud, corte o clasificación. Para mí sería exactitud. Toda ocurrencia, transacciones y eventos que han sido registrados son reales y están relacionados con la entidad. ¿Es cierto o es mentira? Sí, lo que hicieron con el pago del señor. Sí, claro. Para mí, desde mi punto de vista, está mal hecho porque para mí tenían que haber pagado septiembre en octubre. Para mí también está mal hecho porque debieron afiliarlo desde el 2 de septiembre. Entonces, fíjense, estamos hablando de las transacciones. Entonces, como auditores tenemos ese caso y hay una inconsistencia. ¿Es un problema significativo para la empresa a nivel financiero? Sí, señora, porque donde el llegue a demandar ante el ministerio y salga positivo, la empresa se ve afectada. Okay. La sancionan y además tienen que cubrir la incapacidad de la persona. ¿Tenemos un hallazgo? Tenemos evidencia, ¿cierto? Hicimos pruebas, porque hicimos pruebas de recorrido, hicimos consultas con un experto por acá de seguridad social, ¿cierto? Entonces, quiere decir que en el trabajo estamos viendo que ya al revisar estas aseveraciones tenemos un hallazgo y hemos realizado pruebas y tenemos evidencias. Si lo miramos desde las cuentas de balance, ¿qué opinan? ¿Dónde estaríamos fallando? ¿En existencias, derechos y obligaciones, integridad o evaluación? ¿Dónde estaría fallando? Obligaciones. Derechos y obligaciones. Derechos y obligaciones. Muy bien. ¿Y dentro de presentación y revelación? ¿En cuál? En las dos, ¿no? ¿En cuál? ¿Ocurrencia y derechos o integridad o clasificación y comprensibilidad y exactitud y evaluación? ¿En cuáles? ¿En cuál aseveración? Ocurrencia, derechos y obligaciones. Muy bien. Para todos ha sido claro el ejercicio. O sea, no estuvo mal habernos detenido un poco en tiempo en escuchar a Ana y a los demás compañeros en sus experticias. Porque fíjense que si hicimos la similitud que estuviéramos haciendo auditoría ahí y cómo
empezamos a analizar esas transacciones, hechos económicos que la empresa por algún motivo no hizo bien. Hubo una inconsistencia, un error, como nos lo indica quién. Mire, posibles errores. ¿Lo hubo o no lo hubo? Hubo distintos posibles errores. Sí, hubo errores. Eso es lo que hacemos en el tema de aseveraciones, cuando estamos haciendo auditoría de estos hechos económicos, en este caso, pagos a la seguridad social. O sea, en ese evento, esto acarrearía que la empresa tenga que desembolsar dineros por posibles multas o pagos de indemnizaciones por esa anomalía. Entonces nosotros tenemos en ese hallazgo decir todo eso que estamos concluyendo en este momento. Miren, si no tal, esto se les va a llevar la consecuencia y ya lo cuantificamos. Entonces estuvo chévere, no estuvo mal. Nos detuvimos ahí casi 15 minutos, pero valió la pena, ¿sí o no? Sí, esos casos son los que nos ayudan a entender las situaciones. Bien, entonces, fíjense que nosotros la auditoría, aunque no la ejerzamos en el área de tal como auditoría, pero nos da herramientas interesantes para nosotros analizar, por ejemplo, ese caso que está enfrentando Ana en su empresa. Entonces ya toma estos elementos y dice, uy, mire todo lo que va a pasar. Entonces ella, dentro de su trabajo allá, puede irse también ya tomando posición de asesoramiento. Entonces ya puede generarle no sé, un correo o reunirse con su jefe y decirle, mire, esto va a pasar, esto no sé qué, está porque hizo una auditoría de tipo financiero, de tipo de gestión o de qué tipo. ¿Qué tipo de auditoría? ¿De gestión? ¿Administrativa? ¿De gestión o operativa? ¿O integral? Pues integral porque hizo gestión y hizo la operatividad. Hizo la financiera, la operativa, la de gestión. ¿Sí vieron lo interesante del ejercicio? Entonces, a todos los que participaron Una dicen... pregunta. Señora. En ese caso, o sea, entre los hallazgos, por ejemplo, no se puede colocar de que se realizar una corrección en la seguridad social, o sea, porque pues al señor se incluyó en un mes que no era, o sea, se incluyó en octubre y era en septiembre, desde septiembre que tenían que incluirlo. Nur, una intervención importante. ¿Qué opinan? ¿Yo digo eso como auditor financiero? No. ¿Le digo a la empresa? Pero es que no se, en ese pero caso... Pero como se dejan hallazgo, profe, financiero no. En ese caso, financiero no. O sea, financiero no porque tiene que ver pues con la parte del estado de situación financiera. Pero, por ejemplo, profe, o sea, en el caso de que fuera un auditor integral, ¿sí? O sea, quisiera la parte operativa, yo lo digo. la parte... ¿podría dejarlo como hallazgo? Sí, porque... O sea, mi pregunta va, profe, en que, bueno, si yo soy auditora, sí, o sea, soy una auditora integral, sí, y en mi auditoría, por ejemplo, yo me di cuenta, sí, Pepito Pérez, o sea, debieron o sea, pues está laborando desde el mes de septiembre, sí, y no le pagaron ese mes, sino que, o sea, bueno, digamos que se presentó un error y lo relacionaron en octubre en la seguridad social. O sea, eso se puede modificar, ¿cierto que sí, profe? O sea, yo dejar mi hallazgo y pues entonces, que ellos tomen las acciones correctivas. Nur, ahí hay un tema importante que tú estás indicando. Cuando yo encuentro, en el caso de la auditoría financiera, para que estemos dentro del módulo del tema, dentro de la auditoría financiera, y la NIA me lo dice, yo comunicar esos hallazgos. Entonces yo inmediatamente, como esto tiene una connotación de materialidad futuro, porque nos pueden demandar, ¿cierto? Entonces yo hago mi memorando y comunico el hallazgo. La pregunta es para todos, ¿recomiendo que se haga o no recomiendo que se haga? Como auditor financiero. Sí, debo recomendar que se haga para corregir profe, la situación. Siempre en las auditorías quedan los planes de mejoramiento, ¿cierto? O sea, si yo audito y consigo un error, pues entonces están los planes de mejoramiento y lo que se busca siempre es corregir. Digamos ¿cierto? que en la financiera Pero directamente
En la financiera no. Ojo, en la financiera no. Yo doy una opinión. Esa es yo voy a dar una opinión diferente en las otras auditorías. Ahí sí yo doy un plan de mejoramiento. Héctor, señor. Puede hace la auditoría, Gracias, profe. hace el hallazgo y lo hace como recomendación a futuro. Es decir, puede decir que se tengan en cuenta o más cuidado en el pago de las planillas de seguridad social de los periodos siguientes o por un año, por 6 meses, no sé. Pero hacia atrás no lo puede reversar. O sea, hacia atrás no puede subsanar, hacia adelante puede hacer la recomendación. Estoy de acuerdo como financiero, ¿no? Como financiero, como auditoría financiera. Sí. ¿Listo? Y ojo, porque aquí jugamos el rol también de revisor fiscal, que hace auditoría financiera. Pero lo que pasa es que las entidades, digamos en ese caso de salud o de entidades que hacen la parte parafiscal, ellos no aceptan cuando pasan este tipo de eventos cubrir hacia atrás las correcciones. No. Entonces, un tema bien interesante. Susana. Sí, señora. Pues también hay un tema de... como auditor también se puede hacer ¿Qué tipo de auditor, Susana? ¿Financiero? Sí, y también en la parte interna se puede validar con el gestor de sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, que es el experto en todo el tema de sistema de gestión, como el nombre lo dice, y seguridad y salud en el trabajo, que es el que sabe qué debe hacer, porque el auditor como tal, pues sí, nosotros conocemos alguna parte de lo que es en general la seguridad social, pago de salud, de pensión, los cubrimientos, la invalidez, la pensión, cuántos días cubre un incapacitado por origen común, por origen sea por ARL, entonces, pero el que tiene la experticia ya es el gestor del sistema de salud y seguridad en el trabajo. Entonces, la recomendación como auditor pues sería enviarlo a esa parte. Y la corrección de planillas sí se puede hacer, corrección de planillas, porque eso se genera deuda presunta. Entonces, cuando hay una deuda presunta en una EPS o en un fondo de pensiones, hay correcciones, entonces eso se puede corregir. Si el señor en realidad, porque me imagino que él pasaron la novedad como tal a ARL y al fondo de pensiones y a salud, lo pasaron el 2, si ingresó el 2 de septiembre. Si de pronto hubo un error en el pago, entonces sí se puede pasar a la EPS y se puede pasar al fondo de pensiones, al caja y a la ARL, eso se puede corregir como tal. Si hubo una novedad de ingresos, discúlpame, si hubo la novedad de ingresos, si no hubo la novedad de ingresos, no se puede corregir. Correcto. Sí, ahí está la claridad. Si se presentó novedad, como dice la compañera, el 2 de septiembre, se puede corregir. Si no se presentó novedad, sino hasta el 2 de octubre, no se puede corregir, porque no hay novedad de ingreso. Y así tenga la novedad de ingreso, hace la corrección, paga la planilla. Esos días o digamos esas semanas le suman para pensión, pero la EPS no le va a aceptar que pagando después le va a responder por toda la incapacidad o que vaya a pagar la incapacidad porque es error de la empresa. La corrección la puede hacer, pero en fin, la EPS no le va a responder por el pago de la incapacidad total. De pronto le cubre algunos días porcentuales, pero no la totalidad. Sí, ahí este tema ya lo valida el gestor del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, que ellos son los que manejan los decretos, las leyes, todo lo correspondiente a eso. Ahí donde la profesora dice que toca hacer todos los hallazgos de auditoría de cómo fue el procedimiento, cómo ejecutar. Exacto, y tener que los hallazgos, y eso sería, por ejemplo, la novedad de ingreso, ¿cómo se valida? Porque lo primero que se ingresa es la ARL. Susana, eso es la evidencia, ¿no? Evidencia, perdón. Sí, la evidencia. Y lo primero que se tendría que tener como evidencia es la afiliación a la ARL, porque yo lo tengo que afiliar el día anterior del ingreso a laborar. Esa sería la primera evidencia, que sí ingresó a laborar ese día. Que se hizo el reporte de ingresos. Exacto, Si no el reporte de novedad. No hay nada que hacer. Exacto, bueno, sí. Hemos aprendido mucho, ¿no? Porque digamos que si la empresa es pequeña y no tiene ahí el gestor de seguridad, entonces ¿qué hacemos?
Toca contratar a un Exacto. experto. El de personal. Sí, hay el de empresas que, recursos aquí humanos hay queda un debe empresas hacer que toda la gestión. contratan al gestor. Hay Claro, empresas que lo ahí hay un contratan. punto importante. Cuando hacemos conocimiento al cliente, fíjense que el tamaño, su estructura organizacional es clave, ¿no? Porque es una empresa pequeña, Sí, no es mediana. Entonces, todos esos aspectos los tenemos que considerar en el momento que estamos haciendo el hallazgo. Y ojo, gracias. porque, o sea, nosotros lo notificamos el hallazgo, ya la decisión de qué hace la empresa, de lo que se hace, lo hace la empresa, no nosotros. O sea, nosotros no podemos decir, hagan esto y esto en la auditoría financiera. Nosotros lo Exacto. definimos, lo evidenciamos, lo soportamos y allá la decisión es de la empresa que haga el favor y se ponga al tanto y tome decisiones y corrija eso. Nosotros no podemos llegar hasta allá como financieros. ¿Por qué? Porque si a futuro pasa una contingencia que es posible que nos demanden, mire, nosotros lo dijimos dentro de la auditoría y la empresa no hizo nada. ¿Listo? De acuerdo. Claro ahí. Es que quería leerles un pedacito de lo que dijo la EPS, que fue la que respondió que no iba a reconocer eso, porque Ana. dice que son dos partes. Ana, es que yo te sugiero que como el tema ya es de lo laboral y eso, ya con todos los elementos que te hemos dado, porque se nos acabó el tiempo y el tema está muy chévere, pero sí, lo tomes y lo analices ya con todo esto que entre todos compartimos y ya tú puedes ir tomando como un experto para que concluyas en ello y que es la mejor decisión. Pero es claro que el problema fue de todos esos elementos que dimos acá, de la afiliación, del pago, del tiempo que no se cumplió. Entonces, para que lo analices con eso que te acabamos de decir. Y lo confrontes con alguien experto, como nos dice Susana, que eso te va a ayudar también bastante. ¿Listo, Ana? Listo, profe, muchas gracias. Y así me Sí, gustan las porque- clases que y uno más. Muy bien, entonces este ejemplo nos sirvió para entender cuáles son las aseveraciones, miramos esos hechos y cómo hacemos pruebas y evidencias. Bueno, ustedes ya con calma miran el video, son las 8 y pues yo traía una dinámica diferente clase, pero esta no es que me haya desviado mucho el tema, lo que no me dio es más tiempo para avanzar en el tema. Entonces, para cerrar e irnos por hoy, quiero que tengamos en cuenta que para la tercera entrega de lo que viene el PIB final, es que tenemos que hacer 3 pruebas aplicadas a los ambientes relacionados con el Cloud Computing de la empresa que ustedes ya hicieron la segunda parte. Entonces, dentro de eso, ustedes tienen que decir, por ejemplo, hoy en día está el tema de la facturación electrónica. Entonces nos dice, mencione, ejemplo, la facturación electrónica identificando la aseveración. Por eso les quería hablar hoy de la aseveración. Entonces ustedes ya saben, es de transacción. Entonces me devuelvo acá, entonces ustedes simulan. No, es de transacción, no es de la cuenta, no es de la presentación y revelación. Ustedes ya lo analizan desde dónde van a hacer la aseveración. Y después acá las coloca, factura electrónica, existencia, evaluación, presentación y revelación. Pruebas de control. Entonces vamos a ver qué pruebas de control hay. Verificar contratos con el proveedor de facturación, verificar con los archivos de facturación, verificar el consecutivo de facturación electrónica. Prueba sustantiva. No, que vamos a listar los ingresos reportados en la información contable por la venta y compararlos con el listado de la facturación electrónica, donde vamos a generar por proveedor en el sistema de facturación. ¿Qué técnicas vamos a utilizar para recolectar esa evidencia? No, que vamos a hacer una comparación, que vamos a hacer un muestreo aleatorio, que vamos a obtener documentos. ¿Y qué fuentes de obtención de la evidencia? No, que vamos a obtener un reporte de la contabilidad, un reporte del sistema del facturador electrónico y los contratos de los proveedores de los sistemas. Entonces, para que vayamos pensando en cómo vamos construyendo esta tercera capítulo, que son pruebas de auditoría, técnicas y evidencia, a partir de las aseveraciones, a partir de la evidencia y a partir de la 330, la 501, la 505 y la 520, que son esas otras NIAs, que les va a dar esos elementos para que ustedes puedan elaborar esos 3 tipos de pruebas que nos solicitan acá para el tema del Cloud Computing, ¿no? Es sobre eso. ¿Es claro? Para que ya lo vayan pensando. ¿Y por qué me detuve a hablarles de aseveraciones? Correcto.
Pero la Y el información es ejercicio, simulada. fíjense que nos da una idea desde un ejercicio el tema de la nómina, ¿cierto? Pagos de seguridad social, que sería el tema acá, y tenemos aseveraciones, y fíjense que sin querer hicimos este cuadrito en lo que hablamos, ¿sí o no? Sí. Lo hicimos. Pero aquí el ejercicio, que no estuvo mal, ahora nos dice, háganlo, pero teniendo en cuenta el Cloud Computing. Estamos auditando Cloud Computing. ¿Claro? Ok. Ya nos quedó mejor como la comprensión de lo que tenemos que hacer, ¿no? O sea, la aseveración y la prueba tenemos que hacerla basados en el Cloud Computing. Sí, fíjense que aquí lo hicimos sobre nómina. Cuando nos comentó Ana todo lo que pasó, lo hicimos sobre nómina, ¿no? Sí. Aquí lo vamos a hacer sobre el Cloud Computing. O sea, lo que ustedes hablaron, ¿en dónde? Ustedes hablaron de unos riesgos, ¿en dónde? Aquí, ¿cierto? En el memorando. En el memorando, pero también aquí identificaron unos riesgos. Entonces, fíjense Sí, que correcto. desde esos riesgos que identificaron acá, con lo que tienen en el memorando, se les facilita hacer ¿qué? Este cuadrito. Ok. Entonces, vayan, se los dejo ahorita para que lo vayan haciendo el borrador, de tal forma que el miércoles en lo posible, de pronto alguno traiga un ejercicio y lo revisamos. ¿Les parece? Ok. No sé si tengan alguna duda, ¿es claro? Sí, no. No, fue clara. Muy bien. Entonces yo les voy a compartir esta presentación, les voy a compartir, esta todavía no, porque no la alcanzamos a ver. Les voy a compartir esa de la NIA 315 que alcanzamos a verla y hay un videito. Ustedes muy juiciosos hacen esta lectura de la NIA 320 y ahí hay unos ejemplos que es sobre la materialidad, que me parece importante también que lo tengan. Y les doy un documento que me les va a decir qué son las pruebas de sustantivas, cuáles son las pruebas de cumplimiento, que también les va a ayudar como a decir, bueno, cómo saco la muestra, y eso que es de unos documentos que he tomado de unas páginas que les ayuda ahí como de pronto a visualizar cómo es el manejo de las pruebas. ¿Les parece? Eso sería por hoy el encuentro. Nos falta siempre tiempo para seguir discutiendo y aprendiendo entre todos. Y les agradezco pues, las propuestas y la participación de todos. No sé si está bien, se sienten Profe, de pronto por algo ¿nos queda mal. regalan el nombre del Señora. para llenar la asistencia? Claro que sí, gracias. Gracias, el título siempre por me favor, acuerdan, gracias, a mí se profe. me olvida. Evidencia en la A mí siempre se auditoría. me olvida la asistencia en auditoría o aseveración en evidencia de auditoría. Porque hablamos del tema de aseveraciones y evidencia de la auditoría. Entonces, nos vamos siempre, a mí se me olvida siempre. ¿Qué otra duda, sugerencias, cambios, cómo nos fue hoy? Cuénteme antes de irme para tenerlo en cuenta para nuestro próximo encuentro. Pues bien, porque este tipo de ejemplos nos ayuda a entender los temas como más didácticamente y que son casos reales. Pues me parece que son buenos para las clases. Muy bien. Valentina y Oscar, Miller, ¿qué opinan? Y nos despedimos ya. Entonces recordemos hacer la asistencia aquí en este tutor y aquí el tema dijimos que es aseveraciones y evidencia, ¿sí o no? Evidencia de la auditoría. ¿Alguna otra participación, sugerencia antes de despedirnos ya? Por mí no, señora. Muchas gracias. No, profe, todo correcto. Ana, Gracias. nos faltó tiempo, pero gracias por compartir esa experiencia. Ay, sí, profe, así me gustan las clases, así aprende uno más. Bueno, gracias a todos, buenas noches y estoy atenta a tener mañana chat, ¿no? Si tiene alguna duda, estaré en chat el jueves de ¿qué horas a qué horas dijimos? Desde las 5 hasta las 6:30.